¿qué tal? Bienvenidos a esta tercera entrega de Finales de Peones con Check Ale Dogues. Algunos de los temas que vamos a tratar son la ruptura de peones, el espacio, cómo se pasa a otro tipo de finales y por último, cómo se entra a un final de peones. Todo esto y más, solo aquí. Comencemos. Bien, el primer tema que vamos a tratar es el de la ruptura de peones, que muchas veces se encuentra relacionado con los sacrificios de los mismos. Y aquí hay que considerar 3 puntos para que se lleve a cabo con éxito este tipo de rupturas. Punto número 1. Los peones deben estar cerca de las casillas de coronación o de promoción. 2. Nuestro adversario puede tener peones doblados. Y número 3, nuestros propios peones o sus peones del adversario deben impedir que éste llegue a detenerlos. Veamos este primer ejemplo. Aquí juegan blancas y comienzan con la jugada G6. Con esta jugada se amenaza realmente capturar alguno de los peones situados en F7 o H7, es por ello que en este primer ejemplo juegan F por G6 y ahora entregamos el peón en H6. Aquí sí que las negras deben tomar una decisión, de lo contrario pues el peón blanco llega a la coronación y continúan con G por H6 y ahora la jugada que todos esperan, que es la captura, pero no es así, así que las blancas se pasan derecho con F6 y prácticamente pues tienen la partida ganada. ¿Qué pasaría si hubiesen tomado con el peón H en vez de F? Pues continuaban con el peón F6, igual amenazando capturar en G7 e igualmente promocionar, así que las negras capturan y ahora H6 y el peón va a coronar en H8, por tanto la partida queda ganada para las blancas. Pasamos a este otro ejemplo en el cual juegan las blancas. Vemos que antes que nada los reyes se encuentran lejos de la acción, es por ello que las blancas aquí comienzan con la jugada B5. El rey mueve a la casilla G4 y ahora C5. Vemos que igual este tipo de posiciones pues se realiza con éxito la ruptura debido a que pues se encuentran más allá de la cuarta línea los peones blancos, es por ello que no tienen inconveniente. Aquí continúan con rey F5 tratando de llegar nuevamente a salvar la posición. Continuamos con B6. Vemos que aquí ya se produce una ruptura. Continuaron las negras con C por B6 y ahora la jugada C6, amenazando ya capturar el peón en B7 o pasarse derecho en su caso. Las negras continuaron con B por C6 y ahora A por B6, siempre alejándose de que el rey rival pueda alcanzar los peones. Vemos que aquí se cumplen los 3 principios, que son que los peones estén cerca de la promoción y también que sus propios peones impiden que pueda llegar a detener al peón. Ahora veamos un ejemplo en el cual juegan las negras y vamos a ver que la posición de las blancas pues tiene peones doblados, es por ello que vamos a tratar de que el peón situado en la columna A sea el que nos haga ganar, es por ello que vamos a iniciar con la jugada C4, desestabilizando su posición, ya sea que capturen con el peón D o el peón B3. Aquí las blancas continuaron con B por C4, que ya es un grave error, porque posibilita que a las negras
puedan avanzar su peón como lo hicieron en la partida con A4, amenazando A3 y cambiar el peón o pasarse derecho. Aquí las blancas trataron de avanzar su peón, ya que era libre, pues dijeron yo me paso derecho y no pasa nada, ¿no? Continuaron con la jugada C5 y aquí las negras aprovecharon esto para continuar con su plan de A3 y ahora B por A3, capturamos nuevamente en A3 y nuestro peón es el que va a llegar antes. Veamos cómo siguió la partida con C6, A2, C7. Aquí las negras coronaron dama, las blancas también continuaron de esta forma, pero quienes tienen el turno son las negras, así que comienzan con dama F1 con jaque, el rey mueve la casilla G3, dama F4 con jaque, el rey tiene que quitarse, a la casilla H3, dama F3, rey H2, dama F2, rey H3 nuevamente. Con dama H4 pues ahora hacemos que el rey se retire, rey G2, dama por G4 y ahora cuando las damas se cambien, pues quienes tienen la partida ganada pues son las negras, debido a que son las que capturan el peón H5 y también van a tratar de llevar su peón a la coronación, no sin antes olvidar que pues también el rey puede participar para detener a los peones blancos y pues no pasa nada porque se encuentra el peón C2 retrasado. Veamos ahora el tema del espacio en los finales de peones. El espacio es necesario incluso antes de mover al rey y nos sirve mucho para mejorar nuestra posición. También hay que considerar lo avanzado que estén los peones, ya sean propios o de nuestro rival. Veamos algunos ejemplos. En este primer ejemplo juegan blancas y comienzan con la jugada A5, ganando espacio y fijando también al peón situado en la casilla A6. El rey mueve a la casilla G8, continuamos con rey F6, vamos a utilizar el peón situado en la casilla H6 como carnada para distraer al rival. Es por ello que el rey blanco comienza con su trayectoria hacia el flanco de dama. Las negras continuaron con rey H7, van a capturar al peón, pero a nosotros no nos importa, así que nos vamos con el rey a la casilla E6, rey por H6, rey D6, rey G6, tratando de llegar al flanco de dama nuevamente para ayudar en la defensa y que no corone el peón, pero pues es tarde. Con rey C6 pues se aproxima el rey a la captura del peón en A6. Continuamos con rey F7, rey B6, rey E7, rey por A6, rey D7 y ahora rey B7 con oposición para llevar a la casilla A8 a su peón situado en A5 y así ganar la partida. Veamos un ejemplo más. Aquí las blancas comienzan con la jugada G4. Vemos que también estos temas de finales de peones se combinan unos con otros, pero la misma idea, ganar espacio. Aquí continuaron las negras con H por G4. Aquí retomamos el peón. Ahora rey C4, G5, rey C5, rey A6. Ya vamos a amenazar capturar el peón en A7 y después incorporarnos a la defensa. Las negras continuaron nuevamente con rey C4. Ahora rey por A7,
rey por b5. De lo contrario, pues las blancas amenazaban con avanzarlo y coronar. Continuaron con rey b7 y ahora rey c5, que aquí ya es un grave error. Pudo haber continuado con e5 entregando ya directamente a un peón, por lo cual iban a continuar con el avance f5 las blancas y pues serían las negras quienes iban a coronar primero, pero no continuaron así. Continuaron con rey c7, las blancas ya ganaron la oposición y ahora e5 por parte de las negras, tratando de llevar a su peón a la promoción, y aquí las blancas entregan este peón, pero no en e5 sino en f5. Ahora g por f5, de lo contrario pues avanza, y ahora la jugada con g6, e4, g7, y pues aquí nos podemos dar cuenta que ya son las blancas quienes ganan la partida. Hagan lo que hagan las negras, por ejemplo f4, pues ya son las blancas quienes coronan y van a detener esos peones. Por lo tanto, la partida está ganada para las blancas. Pasando a otro tipo de finales, en finales de peones. Por lo regular, en los finales se llega muchas veces a promocionar el peón, pero no solamente propio, sino también de nuestro rival. El objetivo en este tipo de situaciones es llegar a dar mate o quedarnos con ventaja decisiva. Veamos algunos ejemplos. En esta primera posición juegan blancas y comienzan con la jugada rey f5. Por su parte, las negras comienzan con rey h6. Van a tratar de evitar la coronación del peón blanco con e5. Las blancas ya amenazan llevar su peón a la octava fila. Es por ello que las negras continúan con rey h7 y ahora las blancas con rey e6 amenazan ganar una de las casillas claves para la promoción de su peón. Las negras, al verse imposibilitadas ante esta situación, pues deciden avanzar su peón a la casilla g5, y ahora con rey f7 pues ya las blancas han ganado una de las casillas claves. Las negras continuaron con g4, continuamos con e6, g3, e7, g2 y ahora dama e8. Las negras continuaron igual con su promoción con g1 y ahora, muy importante aquí, las blancas comienzan primero, así que con dama g4 dan un jaque previo y el rey puede mover ya sea a la casilla h8 o h6, y ahora con dama h4 es jaque mate. En este ejemplo juegan blancas y comienzan con la jugada rey c4. Si continuaban con rey c5, pues simplemente a4 y d5 tratando de llevar su peón a la coronación, pero pues son las negras quienes llegan primero, así que no les conviene porque son las negras quienes ganarían. Así que por ello jugaron rey c4. Ahora las negras continuaron con rey por f4, d5, amenazando llevar al peón blanco hasta la octava. Rey e5 va a tratar de evitarlo, pero con rey c5 pues nuevamente amenazamos a apoyar a nuestro peón. Aquí las negras continuaron con a4, d6,
rey E6, rey C6, A3, D7 y ahora A2, D8 igual a dama, dama A1 y son las blancas quienes comienzan primero, así que van a ganar la partida con dama E8 con jaque. El rey tiene pues la única casilla que es F6 y ahora aquí muy importante, dama H8 con jaque. Vemos que ahora al quitarse el rey a la casilla G5 pues son las blancas quienes capturan a la dama negra y se quedan con ventaja decisiva. Si la posición entra en un final de dama contra peones, por lo general quien lleva a la dama es quien gana, pero también hay excepciones. Veamos este ejemplo. Aquí comienzan las blancas con rey E4. Van a tratar de eliminar a todos los peones del flanco de rey para también promocionar alguno de sus peones. Y por lo tanto las negras continúan con rey por A3, F5, G por F5, ahora rey por F5, continuaron con A5 las negras, ahora rey por F6, A4, rey G7, rey B4, rey por H7. Aquí las negras decidieron continuar con su avance a la casilla A3. Ahora G5 ya amenaza también avanzar su peón hasta la casilla G8 y también convertirse en una dama. Así que las negras son las que van a llegar primero, pero no importa. Aquí continuaron con A2, G6 y ahora son las negras quienes llegan primero a la coronación con A1, G7 y al ver que también va a coronar en 1 las blancas, pues las negras deciden evitar esto con dama A7. Las blancas continuaron con rey H8. La dama se posicionó en la casilla D4 mediante una clavada. Trata de evitar la promoción de este y a su vez capturar el peón situado en la casilla H4. Por ello las blancas continuaron con H5. Ahora dama F6, rey H7, dama F5 con jaque. Las blancas continuaron con rey H6, dama F6 con jaque, rey H7, dama F7, igual para evitar que promocione el peón de G7. Aquí continuaron con H6, rey C5 y rey H8. La partida finalizó con tablas. Y ya por último, ¿cómo entrar a un final de peones? Pues bien, antes hay que conocer dos cosas muy importantes. Y la primera de ellas es conocer las posiciones e ideas estratégicas del final de peones. Y número 2, realizar cálculos exactos, porque no es suficiente con tener solo la idea general de qué es lo que se realiza. Hay que ser más precisos. Veamos algunos ejemplos. Aquí en esta posición juegan negras y pues comienzan con la jugada torre por C3. Deciden cambiar el tipo de final que están llevando, que es 2 torres contra torre y alfil por 1 de peones. Así que comienzan con la captura en C3, ahora B por C3 y ahora torre por E5 con jaque, rey de 2, torre por E1, rey por E1 y ahora vemos que todo ha cambiado y favorece a un final de peones donde son las negras quienes van a presionar. Continuaron con rey de 5,
rey de 2, van a tratar de defender su posición. Con rey c4 ya tienen fijas las negras a los peones blancos, por lo tanto aquí las blancas tratan de crear molestias con h5, b6 ahora por parte de las negras, rey c2, g5. Ahora las blancas continuaron con h6, que es un grave error. Era preferible que hubiesen capturado al peón, el paso, pero no lo hicieron. Ahora las negras continuaron con f4, g4 y ahora a5, b por a5 y ahora capturamos en a5 con el peón. El rey tiene que tratar de defender la posición, por ello mueve a la casilla b2. Continuamos con a4, amenazando llevarlo a la promoción, pero más que nada es como un distractor en esta posición. Continuaron las blancas con rey a3, ahora rey por c3, rey por a4, rey d4 y vemos que el rey blanco se encuentra muy alejado de la defensa de sus peones, por tanto perderá la partida. Ahora veamos este ejemplo en el cual las blancas se encuentran mucho mejor. Debido a ello deciden capturar al caballo situado en la casilla f6 con el alfil. Ahora recapturan con g por f6. Las blancas continuaron con torre d1, van a cambiar la segunda pieza, torre por d1 y rey por d1. Ahora el rey se sitúa en la casilla c5 tratando de capturar al peón, pero aquí las blancas no le dan la importancia para defenderlo, así que continuaron con g5 con idea de que el peón h o g capture y dar la casilla libre al peón en h5 hasta su promoción. Así que las negras continuaron con f por g5. Ahora con f por g5 las negras tienen que capturar a fuerza, debido a que si no son las blancas las que capturan. Y ahora h6, amenazando llevar el peón a h7 y h8 para su promoción. Por ello es muy importante calcular muy bien antes de entrar a este tipo de posiciones. Y hasta aquí con las finales de peones. Nos vemos en una próxima entrega de finales de caballos. Bye bye.